Augusto Mora, ¿cómo estás? Ya estamos de nuevo para una entrevista de Global Comics con Eric, yo y su servidor Pepe Vázquez, con Augusto Mora, desde cada uno su punto, es decir, pues en transmisión, en retransmisión. Entonces, Augusto Mora, tú naciste en México en 1984, eres autor de cómics, por eso estás con nosotros hoy. Es colaborador de la revista El Chamuco y Los Hijos del Averino haciendo reportaje en historia, Grieta. Ha colaborado en medios como Milenio, Infovea y Revista Domingo del Universal. Su obra ha participado en exposiciones de ciudades como Monterrey, Cozumel, Ciudad de México, Madrid, Chicago, Houston y Quebec. En 2010 recibiste el primer lugar del Premio Nacional de Novela Gráfica del Editorial Rus por tu obra El Maizo, La Maledición del Estado. Y en 2017 fuiste finalista del concurso Secuenciarte en el Festival Pixart. Eres autor de los libros Muerte Querida, Tiempo Muerto, Fuerte Declaración, Grito de Victoria, Encuentro en la Tormenta, Último Chance y más, como también El Fantasma de mi Ciudad, que es el libro que vienes a presentar hoy, que está editado por la Cifra Editorial, que conocemos muy bien, de los cuales somos muy amigos. Así es. Y como otras cuantas editoriales. En 2019 recibiste un reconocimiento en el tercer premio de novela gráfica Ciudad Iberoamérica, convocada por la Unión de las Ciudades Iberoamericanas. Sus libros han sido publicados en editoriales como Caligram, Resistencia y la Cifra Editorial, que estábamos hablando. Entonces, ¿qué nos dices de más? ¿Qué tienes que complementar en tu semblanza? Augusto. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí pues es un gran honor estar aquí platicando con ustedes, sobre todo porque me parece que Global Comics es la librería pues de referencia más importante en la Ciudad de México, ¿no? Como que todo mundo que estamos buscando siempre algo de novela gráfica, de cómic, de libros, sobre todo de novedades y también clásicos, siempre nos referimos ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, si estás en la Ciudad de México, ahí en Global Comics vas a encontrar la mayoría de mis títulos, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues, digo, aparte de la semblanza que acabas de leer, pues ando siempre haciendo un montón de cosas, ¿no? Creo que soy un autor bastante inquieto. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo varias cosas enfocadas hacia lo digital, pero bueno, a grandes rasgos, esa semblanza que acabas de leer, pues es más o menos lo que he venido haciendo desde que empecé a hacer cómics, ¿no? Desde que yo me empecé a dedicar a esto de la novela gráfica y del cómic y de la tira cómica y todos estos formatos que existen alrededor de la narrativa gráfica y del arte secuencial, pues he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que les agradezco mucho el poder estar aquí con ustedes platicando, y bueno, si quieren platicamos de alguna obra en específico de Fantasmas de mi Ciudad, que yo estoy también muy, muy contento y muy emocionado porque me parece que es como el segundo o tercer programa en el cual estoy presentando el libro. Entonces, está como recién salido del horno casi, a pesar de la pandemia, o más bien por culpa de la pandemia, no lo hemos podido presentar en vivo, ¿no? En espacios públicos, pero afortunadamente, bueno, lo estamos presentando acá por streaming, y qué mejor que aquí con ustedes, con Global Comics. Gracias por ese privilegio, Augusto. Eres uno de los autores sensación en lo que es la nueva historieta mexicana o el cómic, y eso es muy impresionante para nosotros. Tienes un currículum impresionante y eres muy joven todavía.
Hay gente que tiene, te duplica la edad y tiene la mitad de cuerpo de obra. Entonces, por eso te felicitamos mucho, porque eres muy prolífico, sin en ningún momento menoscabo de tu calidad. Vemos mucha calidad en toda tu producción. Y eso te debemos una felicitación primero que nada de arranque. Felicidades. Muchas gracias. Sí, te digo que pues me considero un autor muy inquieto, como te decía al principio, ¿no? Como que siempre tengo ideas para desarrollar y afortunadamente he tenido el chance como de poder publicar justamente mis historias en diferentes medios, ¿no? Siempre he estado como buscando justamente los espacios correctos, los espacios donde pueda yo publicar, y aparte abriéndome mis propios espacios, porque no solamente he hecho libros y obra para editoriales o para revistas ya, digamos, de prestigio, sino que también he autopublicado, que también me parece que es un camino bien interesante. De pronto es bien difícil también autopublicarse, porque no nada más es el hecho de, pues bueno, juntar una lana, juntar un dinero y mandar a la imprenta tus dibujos, sino que hay todo un trabajo detrás que requiere pues edición, que requiere una corrección de estilo, que requiere un trabajo de producción del libro. Yo agradezco un montón poder trabajar con editoriales como La Cifra Editorial en este caso, como Resistencia, como en su momento también publiqué algún libro con Caligrama y con Yus. Sin embargo, también, pues bueno, el camino independiente pues me ha dejado bastante aprendizaje también a mí. Entonces creo que es el motivo por el cual tengo pues varios libros ya publicados. De pronto sí, bueno, para estos fechas, digamos que estamos en pandemia y eso, de pronto he decidido no parar en la producción, sino encaminarme más hacia el lado digital, digamos, empezar a publicar algunas historias de manera digital en las aplicaciones y en las redes sociales, pero sin embargo me parece que siempre me parece importante poder seguir produciendo libros impresos. Muy bien. Está lo que viene a ser En busca de una voz y La caída. A ellos te refieres, estos dos cómics te refieres como los independientes, ¿verdad? Sí, esos son dos de los que he publicado con mi propio sello editorial, En busca de una voz y La caída. Fíjate que es bien interesante que los mencionas porque esos dos títulos en particular, por un lado, En busca de una voz, que fue un cómic que ganó un premio convocado por el Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? El Memorial del 68. Es una breve historia de una chica que toda su vida ha buscado la manera de expresarse y que desafortunadamente por una deficiencia que tiene ella en el habla, no puede encontrar esa manera de poder comunicarse con la gente. Sin embargo, a través de la gráfica, ella encuentra un camino justamente para poder expresar lo que ella guarda en su interior desde pequeña, ¿no? Esta pequeña historia, como te digo, fue un cómic que hice para un concurso convocado por el Memorial de 68 en 2016. Bueno, ganó un primer lugar. El premio del concurso era un reconocimiento, era poder publicar también esa obra en todas las redes sociales ¿cómo se llama? De la UNAM, del Centro Cultural Tlatelolco, de la UBA. Pero por otro lado, bueno, hubo una retribución económica, un premio económico, y a mí lo que me faltaba era editar ese cómic, ¿no? O sea, me parecía que era importante tener ese cómic impreso en papel. Entonces yo lo que hice con el premio fue hacer justamente una autoedición de ese ejemplar, ¿no? Y entonces lo que hice fue sacarlo justamente en papel, ¿no? O sea, bajo mi propio sello editorial, y poder tener un tiraje pequeño de 1000 ejemplares y poderlo distribuir, ¿no? Entre la gente, para que más gente conociera también el cómic, ¿no? Porque me parecía también un poquito, pues, que hacía falta esa impresión en papel, como para poder llegar a más público y que más público lo conociera. Entonces, decidí hacer eso, y fue una de las ediciones que saqué yo por mi cuenta de manera independiente.
El otro cómic, el de La Caída, que también mencionas, es una edición un poquito más rústica, y digo rústica porque fue una impresión en otra técnica diferente de impresión que se llama risograph, porque, bueno, En Busca de una Voz fue una edición en offset, ¿no? Como más tradicional. La Caída es una edición mucho más cortita, fueron 300 ejemplares nada más, fue impreso en una, como te digo, una técnica de impresión que se llama risografía, que es son como máquinas tipo fotocopiadoras, pero funcionan con rodillos de tinta, ¿no? De diferentes colores. Entonces, por ejemplo, si tú quieres imprimir una obra con diferentes tintas, tienes que ir cambiando como los rodillos, ¿no? O sea, rodillo de tinta negra, rodillo de tinta azul, verde, etcétera, ¿no? Es una impresión de serigrafía al final, para resumir lo que es la risografía. Exactamente, sí, funciona más como la serigrafía justamente que como el offset, ¿no? Entonces también se imprimen menos copias, menos pruebas, porque tiene que ir sacando una hoja por separado, ¿no? Una hoja, después otra y otra y otra. Entonces ese trabajo lo saqué con una imprenta de risograph que se llama La Duplicadora. Ellos me ayudaron a imprimir ese pequeño tiraje. Y bueno, las impresiones sí son digitales, ¿no? Porque también para la gente que conozca el trabajo, de hecho, igual y por aquí tengo algunas imágenes que me gustaría mostrarles para ir ilustrando la charla. Igual y les puedo ir mostrando un poco del trabajo. Voy a compartir mi pantalla para que no sea nada más nuestras caras viéndonos mutuamente, ¿no? Sino que también vean algo de... Sí, no, lo haría mucho más rico. Sí, sí, pues ahí está. Bueno, este libro de La Caída, a ver, bueno, lo que les decía de la cubierta, ¿no? Por ejemplo, aquí, digo un poco también como a manera de tutorial. Yo, por ejemplo, lo que hice para la portada fue diseñarla tal cual, así como la ven aquí, ¿no? Es una portada en un tamaño carta, y bueno, a la hora de doblarla a la mitad, pues ya tienes la portada y de este otro lado la contraportada, ¿no? Fue un cómic de poquitas páginas, era de 12 páginas, y como les decía hace un momento, fue impresa una sola tinta en la técnica esta que les platicaba. Impresa una sola tinta, y bueno, la ventaja que tenía al hacerlo en risograph es que al final lo podía engrapar, digamos, por el medio, ¿no? O sea, no necesitaba un pegado como en Hotmail, como le dicen cuando tienen los libros como lomo, ¿no? Y bueno, fue como un poquito más artesanal el trabajo de este cómic en particular, ¿no? De La Caída. La risografía tiene una ventaja que es muy económica. Además de dar un rendido así muy bonito, así como casi de esmalte, ¿no? Sí, exactamente. Sí, también fíjate que es una de las ventajas, el hecho de imprimir en risograph es que es económico, como lo mencionas, y la otra ventaja también que tiene es que puedes imprimir desde una copia, ¿no? De tu trabajo. O sea, por ejemplo, si nada más necesitas para una exposición unas 15 copias para distribuirlas entre las personas que van a estar ahí, o por ejemplo necesitas 50 copias, pues puedes sacar 50 copias, las armas, ¿no? Las engrapas. De hecho, en ese momento, les digo que salió en 2016, de 2016-2017, entonces me hice como de mi equipo bueno, digo, desafortunadamente no las máquinas de impresión, me encantaría tener una máquina de impresión de risograph, pero sí todas las herramientas extras, como digamos la engrapadora para poder engrapar revistas, la guillotina para cortar los sobrantes de la portada, o sea, todos esos elementos los fui adquiriendo justamente para poder
hacer pequeños tirajes y pequeñas ediciones de este libro, ¿no? Entonces, pues digamos que justamente es un sistema de impresión que te permite lo que decía, ¿no? Imprimir desde una copia, a diferencia del offset, ¿no? Que en ese caso sí tienes que, por el costo de las placas de impresión, sí tienes que imprimir a partir de 500 copias o de 1000 copias, ¿no? Y para que empiece a bajar el costo de las placas de impresión. Pero desde 1, 2 copias hasta las que quieras, ¿no? Y es como dice Eric, es una impresión bastante económica y que la puedes solventar sin ningún problema. Yo, por ejemplo, lo recomiendo mucho para la gente que le gustaría como empezar, que le gustaría como imprimir primeros trabajos, pues es una gran opción. Realmente la risografía desde unos 20 impresiones ya es como, es ganancia, ¿no? O sea, ya te das como, ya es rentable, ¿no? Sí, exacto. Un concepto de artista con artesano a la vez, simultáneamente, ¿no? Sí. De una propuesta artística. Sí, fíjate que a mí me gustó mucho imprimir así, porque me parecía que tenía como más control de la impresión de mi libro, ¿no? Y tenía como la opción de que si me pedían más ejemplares, en algún momento dado necesitaba sacar otro tiraje, pues lo iba sacando casi como por demanda, ¿no? Impresión por demanda. Entonces eso estuvo bastante chido. Aunque te digo que por otro lado, pues también mis otros trabajos de cómic, mis otros trabajos de novela gráfica, pues también pues he como que experimentado en varios formatos de impresión también en offset. He sacado algunas otras cosas con algunos impresores que me han impreso libros míos bajo mi propio sello editorial, pero a partir de 1000 copias, ¿no? O a color, por ejemplo, también en impresión offset a todo color. Entonces, bueno, es como, dependiendo del proyecto, es como yo escojo mi proceso de impresión. Muy bien. Como que se vició un poquito el audio, ¿no? Sí, es que tiene el micrófono y la bocina al lado y pues se hace distorsión. ¿No se haría esto, Pepe? A ver si está mejor ahora. Pero es el de este señor. Si no, pues, ¿qué cuentas de más, Edu? ¿De dónde viene Edu, Augusto? ¿De dónde viene tu afición del cómics? Pues mira, fíjate que yo empecé a leer historietas, bueno, desde muy chico, ¿no? Creo que tuve como el privilegio de tener acceso a cómics desde muy pequeño. Empecé a coleccionar historietas. Pues al principio, digo, empecé como creo que la gran mayoría de autores que empiezan a leer cómic de superhéroes, que es como lo más a la mano que tenemos, ¿no? Sobre todo como de mi generación. Yo nací en los 80s, yo nací en el 84, y para ese entonces, bueno, había algunos cómics de editorial Novaro, ¿no? Todavía, pero a mí en realidad los que realmente me tocaron, o sea, los cómics que realmente como que empecé a coleccionar, ya fueron los de editorial Beat, ¿no? O sea, me acuerdo muchísimo que, pues no sé, que desde la primaria iba a un puesto de periódicos y ahí podía conseguir los cómics de editorial Beat. Estos flipbooks que eran de los X-Men que podías leer como, ¿no? Por los dos lados. Me acuerdo muchísimo que fueron de los primeros libros. Pero también por otro lado, o sea, esos eran algunos de los libros, pero por otro lado también, por ejemplo,
mi hermano que me lleva 5 años, él también coleccionaba la revista Mad, ¿no? Era coleccionista de la revista, y entonces pues la leíamos siempre también, ¿no? O sea, fue también una como de mis primeras influencias en cuanto a la narrativa gráfica y en cuanto a la parte del humor. Y bueno, él coleccionaba la revista, la versión mexicana, ¿no? La edición mexicana que salía en aquella 90. Y finalmente una de las influencias que tuve y también como el chance que tuve de empezar a leer cómics fue a Rius, porque mi mamá coleccionaba los libros de Rius, ¿no? O sea, no nada más las revistas de los agachados y los cómics de los supermachos, sino también, sobre todo los libros, ¿no? Los libros de Rius para principiantes y toda esta colección grandísima que en su momento, pues desarrolló el maestro Rius, y desde muy chiquito, pues yo tuve como acceso a esos libros, tuve el chance de poder estar en contacto con ellos. Creo que de ahí viene como mi gusto por, o sea, de esos 3 aspectos importantes de mi niñez, como que de ahí vinieron el gusto por empezar a hacer cómics, y desde muy chico yo comencé a crear como mis propios, o sea, tenía esa intención de crear mis propias historias, ¿no? Porque de pronto me parece que para muchos niños, pues la parte gráfica es bien importante, ¿no? O sea, como la parte del dibujo, de la gráfica, de poder dibujar, es como una etapa que tienen la mayoría de los niños, si no es que todos, ¿no? Todos los niños y las niñas siempre les gusta dibujar, pero llega un momento o llega una edad en la que como que se van alejando un poco de la gráfica. Y a mí me seguía interesando, ¿no? O sea, yo iba creciendo y me seguía interesando dibujar, y no solamente dibujar, sino también como crear mis propios personajes y mis propias historias, ¿no? De pronto, bueno, por alguna razón llegué a alguna convención de cómics, ¿no? A la Conque, a la Mole, ¿no? Y ahí tuve acceso como a bueno, más que acceso, tuve el conocimiento de que existían escuelas de dibujo y escuelas de cómic, ¿no? Entonces, una de los primeros maestros que tuve de cómic fue un dibujante que se llama Ricardo Osnaya, y con él empecé a dibujar, empecé a aprender cómo se hacían los cómics, más allá de nada más, pues que te gustaran y que copiaras a lo mejor personajes y que copiaras en tu cuaderno superhéroes que te gustaban o cosas que veías, sino que ya la parte como de la técnica, de cómo crear una historia, de cómo ordenar tus ideas, de cómo bajar todas estas pues, historias que tenías a lo mejor en tu cabeza hacia algo más, más aterrizado, hacia un guión literario, hacia un guión técnico. Y ahí fue donde, pues, digamos que empecé como a darme cuenta que bueno, se podía vivir de hacer historietas. Después de esa etapa con Ricardo Osnaya conocí a la gente del Taller del Perro, ¿no? A Edgar Clemen, a Ricardo Peláez, a Frick, a Quintero, toda esta banda que hacía cómic independiente, digamos, en México, y que tenía publicaciones. Y bueno, en ese entonces también conocí a Beteo, conocí a Tony Sandoval, el cual lo conocí ahí en el Taller del Perro, en alguna visita que hice al estudio. A mí ya no me tocó tal cual pues estar con ellos cuando todavía ellos daban talleres, sino más bien yo iba nada más como a verlos trabajar y de repente a platicar con ellos. Y también esa etapa de mi vida fue bastante importante y fue bastante decisiva como para que yo decidiera seguir dedicándome a esto, porque, pues digo, me di cuenta una vez más que pues podía vivir pues, de hacer cómics y también de hacer ilustración comercial, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces, por ejemplo, ellos me decían, bueno, es que yo trabajo en la revista tal, ¿no? En La Mosca, o yo trabajo en la revista, en ese entonces había una revista que se llamaba Día 7, que publicaba El Universal, y bueno, yo dije, pues igual y si estos cuates, pues, viven de eso y tienen su taller aquí y tienen su estudio, pues yo me quiero también dedicar a eso, ¿no? Y ahí pues, ya agarré como mi patín, como se dice, ¿no? Agarré como mi cauce y empecé a buscarle, ¿no? O sea, empecé a buscar lugares donde
publicar mis historietas, pues algunos de los contactos justamente preguntando con la banda que ya se dedicaba a eso, preguntándoles cómo podía yo dedicarme a hacer cómics. Creo que es de pronto lo que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedes comenzar a meterte en el mundo de los cómics? Pues es platicando y tratando de conocer justamente a otra gente, a otros autores, autoras que ya se dedican a hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y preguntarles por dónde se va haciendo camino, ¿no? Por dónde se va haciendo brecha. Y así fue como inicié, ¿no? Así fue como empecé a darle a esto del mundo del cómic, y bueno, pues hasta el momento no he parado, ¿no? Y afortunadamente tengo el chance de poder seguir produciendo mis propios libros. Sí, en suma, pues como que tu pasión no viene realmente de los otros cómics que leíste en la infancia, pero más del encuentro con los artistas moneros, ¿no? Sí, yo creo que fue me parece que fue una mezcla un poquito de todo, o sea, como que una cosa, siento que una cosa fue llevando a otra, una lectura fue llevando a que me dieran ganas de escribir yo mis historias, después ese querer escribir y dibujar historias me llevó hacia las convenciones de cómics, llegar a las convenciones me abrió como el panorama para poder conocer a autores y autoras que de algún modo pues sirvieron como inspiración para que yo dijera, bueno, pues sí me quiero dedicar a hacer esto, porque pues si hay más gente haciendo esto, pues yo creo que yo también podría hacerlo, porque creo que en la infancia de pronto uno lo ve muy lejano, ¿no? O sea, creo que sí hay, o sea, desde la infancia hay esa pasión y ese interés de querer crear historias, pero de pronto lo ves como muy, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Lo veía como muy lejano el hecho de poder hacer libros o hacer dibujos para revistas, ¿no? Y como que pensaba que era algo que solo lo podían hacer, pues, gente así muy lejana a ti, ¿no? Artistas o gente que vivía a lo mejor en otro país o en otra ciudad o no sé. Pero de pronto cuando empiezas pues a darte cuenta que es algo que, pues si no lo intentas hacer, pues jamás lo vas a hacer, ¿no? O sea, de pronto justamente eso, ¿no? Empezar a escribir tus historias, empezar a buscar espacios para publicar, pues hasta ese momento te das cuenta que pues uno puede ser también autor de cómics, ¿no? Entonces siento que la ventaja del cómic también es que no requieres tampoco tanta inversión como a lo mejor otras carreras artísticas, ¿no? Como por ejemplo para hacer cine, que necesitas muchísimo. Sí, pero sí, de cualquier modo eso es como agarraste confianza, ¿no? Es como el proceso ya de a poco, pues si sabes, yo sé, darte cuenta que puedes escribir un guión, darte cuenta que estás capaz de hacer unas páginas de cómics y que no son, y darte cuenta que finalmente tú lo puedes hacer, ¿no? Porque muchas veces, por mucha gente, como que son los pasos que conflictan, ¿no? De realmente de decidirse a hacer algo, porque sea en particular, pues, artista gráfica o artista, o pues igual podría ser bailar, ¿no? Y decidirte del otro lado, de un día al otro, de ponerte a hacer un grande bailador, un bailador, pero más dedicado a un estilo particular, ¿no? Bueno, lo que sea de tipo como el cubano, ¿no? U otros, ¿no? Y por allá de que el cómic llegaste a un momento que pudiste agarrar como confianza y ya no desarrollarlo, ¿no? Sino hacerlo. Sí, es que fíjate que creo que siempre tuve como esa inquietud de hacerlo, ¿no? O sea, de desarrollar mis propias historias,
y por otro lado de poder enseñárselo a la gente, porque de pronto también, bueno, yo conozco mucha gente que hace dibujos, hace historias, pero a lo mejor las ganas y el deseo de compartir ese trabajo con la demás, o sea, que la demás gente lo vea, o sea, como decir, voy a hacer una historia y mira, te la muestro a ti, se la muestro a mis cuates, ¿no? A mi familia, se lo muestro a la gente. Yo tenía ese interés, ¿no? De que mis historias fueran leídas por la gente, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante porque, o sea, para empezar a dedicarse al cómic, porque a final de cuentas, pues cuando piensas en publicar un libro es porque mucha gente, o sea, porque quieres que la gente lo vea, ¿no? Si no, pues haces tus historias y te las quedas tú mismo, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de tener ganas, ¿no? De querer que la gente vea tu trabajo, pues es una pieza bien importante para decir, yo me quiero dedicar a publicar cómics. Y en ese sentido, lo que yo hice fue justamente, como te decía al principio, sí, de una manera es quitarte de los miedos, ¿no? Porque, pues, así como que, pues, es ponerte en la frente, ¿no? Es como un actor que estaría sobre una escena de teatro y pues ya quitarte del temor escénico, ¿no? Como que lo llaman, ¿no? Que luego ya ni puedes hablar o te pierdes toda capacidad, es decir, aceptar que se te podrías pasar, pero pues tú vas por adelante y lo estás haciendo. También es ya pasar de atrás detrás de la cámara por de frente de la cámara, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo que siempre continúa, ¿no? O sea, a pesar de los años, me parece que o sea, como que siempre hay una autocrítica del trabajo que uno hace, ¿no? O sea, creo que siempre debe existir, o sea, no ese miedo paralizante que dices que ni siquiera te permite como avanzar o querer salir al público y mostrar tu trabajo, sino que una especie de filtro, de autofiltro, ¿no? O sea, como para decir, bueno, estoy haciendo un trabajo, pero no cualquier trabajo lo voy a presentar y lo voy a publicar, ¿no? Sí tiene que haber, me parece, una especie de, como te digo, de filtro de primera mano y de autocrítica para ver qué tipo de material y qué tipo de trabajo vas a publicar y cuál no. Pero sin embargo, pues ese filtro justamente no debe ser paralizante, ¿no? O sea, en algún momento dado también yo he dicho, yo he comentado que un trabajo nunca va a ser perfecto, ¿no? Y siempre te vas a enfrentar al público y siempre el público va a tener su propia opinión sobre tu trabajo, pero si estás todo el tiempo pensando en eso y si todo el tiempo estás diciendo, híjole, es que a mi cómic le falta algo, le falta esto, o necesito que sea mejor o que sea perfecto, ese momento nunca va a llegar y siempre vas te conozco gente que por muchos años ha estado puliendo y puliendo y puliendo su obra, su trabajo, y desafortunadamente nunca la saca al público, ¿no? Eso también pasa, digo, creo que todas las decisiones son respetables, pero a mí en lo particular y en lo personal me parece que pues siempre es mejor, o sea, sí darle unas 2, 3 vueltas al asunto y darle esos filtros de los que yo te digo y esa autocrítica, pero en algún momento dado ya decir, bueno, ya voy a publicar mi trabajo, ya lo voy a presentar ante la gente, ya lo voy a llevar a un editorial, ya lo voy a meter a un concurso, ya lo voy a autoeditar o lo que sea, y sacarlo. Y quizá después te vas a dar cuenta que ese trabajo tuvo algunos errores y tuvo algunos detalles que te hubiera gustado que fueran diferentes. Ni modo, ¿no? Me parece que un trabajo nunca va a ser 100% perfecto, lo vas a poder corregir en tu siguiente obra, ¿no? Siempre... Sí, es de una forma, siempre un trabajo, en un momento ya lo superas y ves como con el tiempo envejece, tú creciendo, pues ves que hay muchos dibujos que no te gustan tanto, pierde de la calidad a tus ojos, pero es normal, de hecho es lo bueno, es que
o sea, cualquier artista está en evolución permanente, perfeccionándose o cambiando de ideas o de manera de trabajo que hace que su trabajo siempre está más y más interesante. Sí, yo Puedes creo que encontrar artistas también que empiezan por hacer trabajos tan complicados. Estaba recordándome de Crécy, Nicolas de Crécy con su Foligato. Se ha tardado su primer libro, que fue un exitazo, se ha tardado como 3 años, pero le ha puesto tantas calidad y tanto material porque le agrega o sea, de papel, le está pegando, le está agregando hasta lona y más cosas, o sea, y le mezcla cantidad de técnica que al final, pues el primer libro que hizo le costó 3 años en sacar. El segundo libro, que es Vivendum Celeste, pues cada libro, que fueron 3, me parece, fueron de un año y medio. Ya finalmente él mismo retiró toda esta cantidad de suma de trabajo para hacer una obra original y regresó a lo que es un dibujo mucho más fluido, mucho más simple, que si me recuerdo era al final, los últimos fueron de acrílico con pluma, ¿no? Cuando al principio lo que lo hizo reconocer era un trabajo totalmente, o sea, casi faraónico para hacerlo, porque eran muchas cosas, mucho trabajo, mucho material, muchas ideas también. Pero pues de estos 3 años que se tardó a salir el primero, él directamente ha entrado sin pasar por 5 años de publicar un libro tras libro tras libro. Y bueno, y más cosas. Y así se evitó, con un trabajo muy importante sobre un libro, se evitó de pasar 4 o 5 años en ferias y a pasar, y a estar como escaneando los libros, ¿no? Él llegó, se puso en la cima con los más grandes, y de allá se quedó. Pero pues es como todo es distinto, cada uno su oportunidad. Hay unos que llegan ya con un talento enorme y otros que solo tienen que ganar a la sudor, ¿no? De la frente. sí, hay varias cosas que mencionas bastante interesantes sobre Nicolas de Crécy. Una de las que ahora escucho y que me parece importante es justamente eso, el tiempo que te debe o que te debería de llevar un libro. Me parece que es el tiempo que tú le quieres dar, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, ahorita que mencionas de una producción de 3 años, ¿no? Me parece que es un tiempo bastante suficiente como para hacer una gran obra, pero me parece también que no es tanto tiempo, ¿no? O sea, yo de pronto conozco autores que se han tardado muchísimo más de 3 años para hacer una gran obra, gente que ha tardado más de 5 años, 6 años y todavía no la saca. O sea, eso depende muchísimo de cada autor. Me parece que de Crécy tiene un talentazo, ¿no? O sea, es una persona, como dices, que ya nació como con con un gran talento para Sí. la gráfica. Y hay gente que a lo mejor, yo me considero que soy de esos autores que lleva muchísimos libros y que en cada libro va aprendiendo poco a poco más, pero, o sea, en lo personal pienso que me falta un libro como que justamente me proyecte más allá de lo que he logrado hasta ahorita, ¿no? O sea, como que creo que todavía no ha llegado esa obra por la que la gente me va como a reconocer, pero siento que es como un camino, a lo mejor nunca llega, ¿no? O sea, a lo mejor... Bueno, yo personalmente cuando veo tu trabajo sobre el mazo, está genial, y ya es de tus primeros trabajos, me gusta muchísimo.
Y hasta que lo tuve en la mano, ya no había visto realmente lo bueno que era todo tu trabajo, porque pues el mazo es una gran obra, es una obra poética, es un cuento, hay un poco de humor también, es muy mexicano en el sentido también, tiene identidad, tiene mucho, y igual el último que también es una maravilla que promociono lo más que puedo a toda la gente. Muchas gracias. Pues sí, pues hay que reconocer hacer valorizar. Ya sabes que nosotros aquí en Global pasamos, cada persona que llega, la política es, bueno, si no sale si sale con nada, que salga con un libro mexicano, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es porque son económicos. A Sí, 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 comparación no, de lo pues que vendemos al lado, pero pues si una persona entra en la tienda, pues hay que hacerle pasar por todo lado, llegar primero, pues decimos de los cómics mexicanos. Y lo interesante es que la gente que viene, los que más les interesa las obras mexicanas muchas veces son extranjeros. Y, sí, sí, sí. y cada vez se van con 3 o 5 obras y pues a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque pues ya sé que pues es esta escena que siendo en México que tengo que promocionar, ¿no? Llevamos el europeo que me gusta muchísimo y que pienso que pues es una falta que no haya realmente una gran, como una tienda que lo promociona aquí en México, aparte de nosotros. Pero pues esto pues, también probablemente porque las editoriales europeas no les interesa la escena mexicana, pero pues, o algo así, o si no, no se quieren como cansar a traerle a México. Porque Sí, pues ellos allá en Francia o en Europa ya tienen su público, están tranquilos, pero los artistas merecen de ser reconocidos por otro lado que por Friends, ¿no? Y además yo creo que son más bien la gente que merecen de conocer y tener accesibilidad a estos libros, porque son obras de arte. Bueno, si les gusta, si todos están sobre Netflix o HBO viendo series y películas que nos proponen que cuestan millones, pues como decías hace un rato, ser un ilustrador no es como, es muy económico también, como la risografía, pero económico, sí, por ti, o sea, pues tú estás con una pluma, unos papeles y unos colores, haces una obra. No necesitas obligatoriamente de otra persona, sino que de una vez alguien te edita o te puedes editar tú mismo. Sí, es muy económico en comparación de una película que son fuera de precio. Pues son películas, no hay película menos de 5 o 10 millones de pesos. Es barato todavía, ¿no? Cuando sí, un cómics, tú das tu tiempo por lo que tú crees y tienes fe, pero pues también la cosa es que la gente hay que hacerle abrir los ojos, o sea, no es ni para los niños, ni son obras artísticas y dejan de creer que no, que son cosas que para niños, no es ni para niños, es para todos, y además son coleccionables porque pueden tener valor en el futuro y no sabes nunca quién va a ser el artista detrás de su libro y hasta dónde va a ir y qué impide que no luego no sería un Dalí o un Picasso o un Renoir, ¿no? Pues todos estos artistas de cualquier modo
estuvieron peleando años antes de ser reconocidos, nunca fueron reconocidos de su vida, pero ahora sus obras valen un montón. Así es. Sí, yo lo que quiero pensar es que la gente está ávida de contenidos, está buscando siempre esa parte de poder consumir piezas de algún modo de creación artística, ¿no? Contenidos que puedan ellos consumir y que puedan pues tener en sus manos, ¿no? La cosa es también tratar de llegar a todos los públicos posibles, ¿no? A veces es complicado, me parece que hay varias pues hay como varios obstáculos que se tienen que vencer, uno como autor, supongo que tú también como distribuidor y como librería y como promotor cultural de los libros, pero justamente uno de esos obstáculos es la distribución, ¿no? O sea, de pronto cómo llegas a más gente. Yo, como les decía al principio, siempre que me preguntan dónde pueden conseguir mis libros, bueno, ahí está Global Comics, es como seguro que vas a encontrar libros, pero de repente me dicen, bueno, pero es que yo estoy en Veracruz, o yo estoy en Durango, o yo estoy en Zacatecas, ¿no? En San Luis Potosí, bueno, por mensajería, pero la mensajería sale un poquito más caro. Entonces, hay varios obstáculos, ¿no? Uno de los obstáculos, pues, es el que pudiera haber más Global Comics en más ciudades. Pero con la mensajería, lo que se tiene que hacer nosotros, sí sabes que hacemos todo venta por internet ahora, ¿no? Desde el empezó de año ya tenemos todo el desarrollo allá para la plataforma en la red, en la web allá con la página, los envíos y se puede pagar directamente todo esto. Y se nos ha movido un poquito, algo más, o sea, lo mexicano allá está nos han comprado desde Estados Unidos, ¿no? Pero interesante, fan. Sí, fíjate que no sabía que ya tenían como esas entregas a otras ciudades, y es bien importante pues seguirlo pues difundiendo y seguir anunciando lo que justamente ustedes tienen en ese sistema, porque pues, si te digo, a mí me preguntan luego de otras ciudades y luego no tengo cómo decirles, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Este sistema que pues, nos ha costado muchos esfuerzos, ¿eh? ¿No crees que casi te podría decir que es como fue el libro maestral que estuvimos, que estábamos queríamos hacer, publicar desde hace 5 años, pero pues no lo grabamos porque había que encontrar la plataforma de donde que correspondía, que nos permitiría todo y pues también así comprobar que funcionaría, nosotros acostumbrarse con la herramienta. Son muchos pasos que fuimos así dando, pero con calma porque está muy... fue un trabajo lento y como no me gusta dar mal servicio, pues sí fuimos probando y paso a paso hasta que llegamos a lo que queramos y decidimos de pasar al último, es decir, aceptar el pago directamente por internet. Pero pues ya está hecho. Pero lo que estaba queriendo decir también es que cuando tienes que hacer un mensaje así, mandar por paquetería, tienes el pretexto, pues tú quieres pero para que valga más la pena, compra 2, 3. Sí. Sí, no, y es justamente lo que te decía, ¿no? Es una de las dificultades que de pronto, pues, se tienen que ir como enfrentando y se tienen que ir resolviendo. Yo pues aplaudo bastante que tengan ustedes ese sistema como de entrega por mensajería, pero sí siempre es como un poquito más complicado llegar a la gente en ese sentido, ¿no? Pero, bueno,
te digo, yo aplaudo bastante el que justamente tengan esa tienda online y que puedan estar llegando como a más ciudades. Creo que esa es una de las tareas que las librerías tienen, pero yo creo que uno como autor, o los autores, las autoras, el obstáculo, no el obstáculo, sino la tarea que tienen, ¿no? La misión que tienen es justamente tratar de escribir y producir materiales y contenidos diversos, ¿no? De varios géneros y de varios tipos para poder llegar justamente a diversos tipos de público, ¿no? Es decir, a mí yo aplaudo muchísimo también que actualmente tenemos muchos autores y autoras que están haciendo cómic de diferentes temas, ¿no? De diferentes géneros, porque me parece que eso está abonando a que más gente conozca el cómic, ¿no? A lo mejor puede haber alguien que no le guste el cómic de superhéroes, pero le va a gustar el cómic de, no sé, de fantasía o de otro tipo de temas más intimistas o la autobiografía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, o el humor, ¿no? Por ejemplo, habrá gente que le guste más el cómic de humor, habrá gente que le guste más aventuras como de no ficción, pero basadas en hechos reales. Quizá habrá gente que le guste más como historias que tenga que ver con el romance, que tenga que ver con el terror, ¿no? Entonces, como lo que pasa mucho en la China, que están buscando un libro de un cómics para ayudarle a aprender español. Sí, sí, exacto. Entonces, porque vienen mucho, tendrán un libro porque no, quiero aprender a hablar mejor español y pues, pensé que un libro de entonces pues allá le diriges con los editoriales nacional, pues y le enseñar pues se llevan 3, 4 libros, les parece fácil a leer, entienden mejor. No sé si le ayuda más, pero bueno, por lo menos sí sirve, compran, ¿no? Y pues, se van contentos. Puede ser ilusionado, pero quién sabe. No, yo creo que sí sirve, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor no es la mejor herramienta didáctica para aprender otro idioma, pero creo que sí sirve, ¿no? O sea, el hecho de leer cómics, porque es un lenguaje un poquito más visual y entonces eso te ayuda un poco a comprender más lo que está sucediendo. Pero también depende mucho del cómic que estés hablando, ¿no? Porque hay cómics muy complejos que no porque traigan dibujos vaya a ser mucho más fácil de leerlos, sobre todo si no hablas ese otro idioma, ¿no? Pero creo que los grandes narradores visuales o los grandes narradores gráficos lo que tienen es que te pueden contar una historia tanto con letras como con imágenes. Entonces, de repente, pues, puedes entender muy bien una historia sin necesidad de los textos, ¿no? Entonces, bueno, es como muy, muy variable. También creo que depende mucho de qué tipo de autor y de obra estés como recomendando justamente a la gente que quiere aprender español, ¿no? O cualquier otro idioma. Pero yo, no sé, yo en lo personal, por ejemplo, sí siento que te ayuda mucho, cuando quieres aprender otro idioma, te ayuda mucho a leer cómics, ¿no? Pues el cómics, yo pensaba que me gustaba leer los periódicos, porque es mucho más amplio y hablan sobre temas que conocen, no sencillo, no tan sencillo, pero con mucha palabra muy expresiva, muy buscada. En el cómic sí, pero es más fluido, ¿no? Si tomas un Tintín, digo, sí como hay le ha escrito mucho de diálogo R, pero en otros, pues hay cómics, pues no sé si vas a aprender, pero no hay Jason. Si tomas el caso de Jason, la mayoría no hay ni un globo, ni un diálogo, entonces, bueno, pues vas a aprender, pero pues si buscas un pretexto para comprarte cómics, yo pienso que un libro, un comic book, no hay que pretexto, ¿no? Comprarlo ya, ¿no? Exacto. Sí, 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 claro. No, pues yo la única cosa que realmente le defiendo a los libros de cómics es que es para los niños, para que leen. Eso sí,
y les ayuda mucho como a tomar, a agarrar el gusto de leer. A mí sí me ha ayudado mucho en mis 12, 14 años, que pues primero el paso es abrir un libro, porque ves un libro y lo abres y dices, bueno, pues una vez que está abierto lo lees, entonces, pero el cómics, como que son imágenes, lo abres más fácilmente que un libro normal. Sí, 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 sí. Sí, pues mira, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, una de las cosas que también se me vienen a la mente es que actualmente, por lo menos en la producción mexicana, por lo menos en lo que se está generando aquí en México, es que hay pocos libros de cómic pensados para niños. No sé tú ustedes cómo vean ese asunto. Por ejemplo, la Cifra Editorial acaba de sacar un libro, de hecho lo tengo aquí a la mano, no sé si ya lo tienen por ahí, el de Alex, que de hecho lanzan su sello editorial de la Cifra Está Niños. Está muy bueno, lo he leído y vale mucho la pena. Hasta para niños y adultos. Sí, sí, sí. Y bueno, podría parecer un poco contradictorio de lo que decías hace rato, de que los cómics no son para niños. Yo creo que son, más bien, y lo decías tú, ¿no? Es como para todo el público en general, pero sí me parece importante poder, sobre todo aquí en México, tratar de focalizar también a lo mejor esfuerzos de cómic y de libros de cómic hacia la infancia, porque de pronto está habiendo un vacío de contenidos de cómic para niños, ¿no? Porque casi la mayoría de los autores estamos haciendo libros y cómics para adultos, y de pronto esas nuevas generaciones que están viniendo, que están naciendo atrás de nosotros, de repente no llegan a encontrar esos cómics para niños, ¿no? Es mi punto de vista, no sé ustedes desde la librería cómo hayan visto esa parte de la producción de libros para niños. Tengo a la mano otro ejemplo, El Niño Terror, por ejemplo. Niño Terror. Que también es una producción mexicana en la que participo, que van 2 volúmenes. Por ahí creo que Joshua Hernández también hace cómic para niños, pero no ubico muchos títulos que sean como pensados para un público infantil. No sé ustedes si por ahí puedan tener alguna otra referencia. Está apagado. Está apagada, ¿de dónde oyes? Hoy problema haciendo esta distracción. ¿No? Se oye, me apaga tu micro, ¿no? Sí. Micro, ¿no lo ves? Audio. Audio. Lo corto yo porque no logramos controlar su problema de micrófono esta vez. Sí, sí. Veremos la próxima y que iré a comprar un micrófono y una cámara nueva. Sí, es que como que se vicia el sonido y se cruza, ¿no? Sí, no sé, ni idea de qué viene, pero bueno, porque fue a ver si estaba de quitar la bocina, está apagada y no. Bueno, pues pasamos del sonido de Pepe por esta vez. Disculpa, Pepe, si te cortó el micrófono. Nos puedes hacer preguntas por el chat. Sí. O participar por el chat. Pepe, puedes participar por el chat si quieres. Como eres un gran escritor, pues ya vamos a comprobar tus talentos de guionista y de hablador, porque todavía no es un buen hablador. ¿En qué nos quedamos entonces, Augusto? Te decía, les comentaba un poquito sobre que a mí en lo particular me parece que el público infantil para cómic está un poquito descuidado aquí en México. Me parece que debería de haber más cómics para niños o más autores y autoras que hicieran cómic para niños. Obviamente, pues, cada autor tiene su propia
sus propios intereses. Yo en lo particular y en lo personal, hice una cosa que yo había pensado como para el público infantil, que es el de Encuentro en la Tormenta. No sé si ese no sé si lo tengan por ahí. Les voy a compartir un poco mi pantalla para la gente que no lo ubique. Ese de Encuentro en la Tormenta, pues yo lo pensaba para un público infantil. Ese mero, ajá, ese mero, ajá. Y bueno, al final de cuentas, el material y el contenido va tomando su propio camino, ¿no? Va tomando su propio cauce. Y bueno, le gustó a todo tipo de público. No es que nada más a los niños les haya gustado, pero creo que pues es importante justamente de pronto enfocar las energías y los esfuerzos, como les digo, hacia contenido para público infantil, porque lo que te decía hace un momento y lo repito, ¿no? De pronto se está descuidando mucho ese mercado y de pronto pues ya no vamos a tener como lectores, cuando ya crezcan esos niños ya no va a haber lectores de cómic porque pues en su momento, justamente como tú decías, no se acercaron a los libros porque pues los libros estaban pensándose nada más para adultos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una idea que se me viene a la mente ahorita hablando justamente de cómo los niños se acercan a este tipo también de trabajos gráficos, pero justamente por el hecho de justamente pensar que los cómics deberían ser también nada más para adultos, se está descuidando el público infantil y los contenidos para niños, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, como les mencionaba hace un momento, hay como varios ejemplos de cómics para niños que se están haciendo aquí en México, pero estaría bueno ver un poquito más de ese material para chavitos, ¿no? Y chavitas. Pues sí, pero también los padres les tienen que buscar, ¿no? Los libros que podría ser para chavos y chavas, ¿no? Y luego igual depende de tú lo hiciste por los niños, pero pues es un género igual y los padres le van a dar miedo dar una historia así con demonios y de terror, ¿no? Sí. De terror, un poquito, es más, es un cuento, pero se ve como que un diablo, unas brujas, o sea, son varias, ¿no? Sí. Sí, es lo que justamente es lo que te digo, y bueno, un poco también por acá Pepe nos pone una pregunta en el chat privado, que igual está bueno responderla, pero antes de pasar a la pregunta, eso que mencionas y era lo que te decía hace un momento, ¿no? De pronto uno escribe una historia pensada para un público determinado, y a lo mejor resulta que el público al que se la estabas intentando mostrar no es el que tú pensabas, sino es el que tú esperabas, y de pronto otro público es el que acoge tu trabajo, ¿no? Te digo, yo pensaba este libro para un público infantil, juvenil, sí les ha gustado mucho a los jóvenes. De hecho, creo que la gran mayoría de mi público, lo he podido constatar, es público joven más que público más adulto, pero quizá no tan infantil, justamente a lo mejor por eso que mencionas de que hay como de pronto personajes medio terroríficos ahí dentro de la historia, ¿no? Y bueno, esto también me lleva un poco a la pregunta que me pone aquí Pepe, me dice que sobre si mi elección de temas siempre tiende a lo nacional y secundariamente a lo sobrenatural, que si esto ha sido por elección propia o más por requerimientos editoriales. Y bueno, la respuesta justamente a esta pregunta sería, no, ha sido completamente personal la elección de temas pues hacia lo sobrenatural. Me gusta mucho a mí hablar de mitos y de leyendas, sobre todo basadas en mitos y leyendas mexicanos. Me gusta mucho
como que combinar la parte de las leyendas y de los mitos que existen como mezclados con la realidad, o sea, tratar como o sea, no irme hacia lo completamente real y tampoco hacia lo completamente fantástico y mitológico, sino como que encontrar una especie de historia en la que de pronto una cuestión paranormal y una cuestión sobrenatural se pueda mezclar con eventos y con cosas que pasan en la vida real. Por ejemplo, en particular, Encuentro en la Tormenta sucede en la selva de los Tuxtlas, ¿no? En Veracruz, una selva que existe, ¿no? En la realidad, que es una selva muy conocida y muy famosa aquí en México, pero con aspectos de la cultura olmeca y la tradición popoluca de esa región del país, ¿no? De los Tuxtlas, ¿no? En el Sotavento, en Veracruz, en el sur de Veracruz. Entonces, de pronto me gusta justamente mezclar esas dos vertientes, ¿no? Cosas que suceden en la vida real, pero de repente con toques mágicos, ¿no? Como una especie de realismo mágico. En particular, esta historia de Encuentro en la Tormenta es una de las historias, junto con la del Maizo que mencionabas hace un momento, una de las historias más fantásticas que tengo, ¿no? O sea, elementos más mitológicos, fantásticos, pero siempre me gusta justamente retomar esas tradiciones, esas leyendas del país, ¿no? Que existen en nuestro país, y tratar como de retomar esos elementos para contar una historia. En este caso de Encuentro en la Tormenta, por ejemplo, lo que retomo es cosas de la tradición, como les digo, de la mitología olmeca, de las tradiciones olmecas e indígenas de esta región del país, y retomo, por ejemplo, elementos como los chaneques, como las brujas, como los espíritus de la naturaleza, los culebreros, que son los hombres y mujeres rayo, que son como los chamanes de esa región, ¿no? Los brujos y las brujas. Los agua, ¿no? Y otros... Sí, exacto, como ese tipo de personajes que... míticos y que forman parte justamente de las tradiciones, ¿no? Pero bueno, digo, y un poquito también hablando del libro más reciente del Fantasmas de mi ciudad, ahí, por ejemplo, los elementos que, a ver, déjame les comparto justamente páginas de ese libro. Los Fantasmas de mi ciudad es un poquito más, bueno, para la gente que ya lo leyó, es una historia un poquito más cruda, ¿no? Es un poquito una historia más hacia la parte, digamos, oscura de un México, de una realidad que también vivimos, que es la violencia que se vive y la inseguridad que se vive en unas regiones del país, en algunos lugares, colonias, barrios que han desafortunadamente pasado por estas situaciones como de inseguridad, pero sin embargo también utilizo elementos fantásticos y elementos paranormales y sobrenaturales como son los fantasmas, que en este caso son como símbolos de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Digo, no voy a mostrar todas las páginas porque aparte quisiéramos que la gente que pudiera estar viendo en vivo y después que lo puedan ver en la página del Global Comics, compre el libro, ¿no? De Los Fantasmas de mi ciudad. Pero un poquito platicando justamente de la historia, pues es eso, ¿no? Tratar de combinar la realidad, que de pronto es muy cruda y muy fuerte, combinarla con elementos, pues, de lo paranormal, que en este caso son los fantasmas que va viendo el personaje principal, Viridiana San Juan, que es esta chica que ven aquí en la pantalla, que es una adolescente que toda su vida ha visto fantasmas, ¿no? Y que tiene de algún modo que enfrentarlos a lo largo de la historia, tiene que enfrentar estas visiones que tienen, porque pues muchas veces no son tan amables. No es como no enfrentar, sino aceptarlo, ¿no? Sí, exacto, sí, es como... me parece que al principio ella tiene que hacer frente a ese miedo, pero al final justamente como darse cuenta de su realidad. Y bueno, digo, no voy a spoilear nada del libro,
pero sí justamente es como tratar de poder de algún modo vivir con esa facultad que tiene, con ese don que tiene de ver fantasmas, ¿no? Entonces, sí, justamente eso va la historia, ¿no? Va un poquito como de poder enfrentar los miedos, ¿no? Pero que de algún modo puedan surgir como, puedan ser como una especie de fortaleza para ti. De hecho, por ahí hay una plática que Viridiana tiene con su madre, que de hecho es uno de los motores de arranque de la historia, ¿no? Que su madre se va a los Estados Unidos. De hecho, es esa parte justamente, donde Viridiana tiene que vivir su realidad, porque su madre se tiene que ir a los Estados Unidos para buscar una mejor vida y tratar de, en algún futuro, llevarla a ella a los Estados Unidos, pero ella tiene que pues, enfrentar tanto su soledad y esta situación de vivir por un tiempo sola, combinada con con esos fantasmas que se le aparecen y que tiene que, de algún modo, pues como tú dices, ¿no? Aceptar el hecho de tener pues esa condición, ¿no? Ese don que tiene de ver espíritus, ¿no? Y que de algún modo le tienen que decir algo, o le quieren decir algo. No, y además, al parecer, quieren decirle algo y quieren ellos que ella pues lo acepta, ¿no? Que ser el amigo de ella, ¿no? Entonces, entre los miedos, la aceptación, los fantasmas que están allá, que no le quieren espantar, pero pues sí la espanta, y pues es como, de un lado, la mayoría de la gente, pues ves un fantasma, pues vas corriendo del otro lado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues fíjate que en esta historia quería jugar como con todos esos elementos, ¿no? Porque al inicio de la historia, Viridiana, San Juan y sus amigos, ¿no? Es un trío de amigos, ella junto con Icario y Benito. Ellos se dedican justamente a cazar fantasmas en video, ¿no? Ellos quieren como destacar y hacer videos para YouTube, para las redes sociales, ¿no? Pero al principio de la historia hay una especie de rompimiento, hay una especie de... El equipo se quiebra porque, por un lado, Nicario, que es uno de los personajes principales de esta historia, como que ya quiere crecer, ya no quiere seguir en este como camino de inocencia, digamos, porque se da cuenta que los bullies de la escuela, ¿no? Los malos de la secundaria donde ellos están, pues los molestan justamente por ser como los niños raros, los niños ñoños que nada más se dedican a jugar y a querer vivir en un mundo de fantasía. Entonces uno de estos personajes como que al principio de la historia quiere como romper con eso, ¿no? Me parece que es una historia de crecimiento también, es una historia donde cada uno de los personajes se va dando cuenta de su realidad y va enfrentando y va aceptando, creo que esa palabra de aceptar es muy, muy acertada, porque justamente cada uno de los personajes va aceptando su propia realidad de diferentes maneras, ¿no? Va tratando de encontrar su cauce y su camino por diferentes vías, ¿no? Y por eso es que hay un rompimiento, ¿no? Porque como que cada uno de los personajes trata de enfrentar esa realidad a la que está siendo expuesta de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, aquí hay dos preguntas de Pepe que están bien, bien interesantes. Bueno, voy a contestar primero la última porque va como justamente con esto que estoy diciendo, que dice Pepe que si el apellido de Viridiana San Juan es homenaje a la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo, y muy, muy acertada la pregunta porque justamente fue un guiño que yo quería meter hacia la obra de Rulfo, ¿no? De este personaje de Susana San Juan, ¿no? Que es la pareja de Pedro Páramo, ¿no? Y que en algún momento dado este personaje de Pedro Páramo, Susana San Juan, se va hacia la locura, ¿no? O sea, como que el arco de este personaje como que la lleva hacia la oscuridad, ¿no? Como que la lleva hacia lo oscuro. Y bueno, al ser un libro de fantasmas y al ser también Juan Rulfo uno de los primeros
autores que yo comienzo a leer en mi niñez, en la adolescencia, quería dejar justamente como un guiño hacia su obra, y retomo justamente este apellido de San Juan, justamente para hacer como una especie de homenaje. Y mira, aquí Pepe lo menciona muy acertadamente, porque sí es como, de hecho es como me parece que podría ser una pregunta de, ¿cómo se llama?, de test, ¿no?, de trivia, porque justamente es una referencia a la literatura de Juan Rulfo, que yo quería dejar, porque bueno, como ustedes saben, Pedro Páramo pues también habla de este mundo fantasmagórico, ¿no? Habla de este pueblo habitado por gente, por espíritus, por gente muerta, y al ser un libro de novela gráfica de los fantasmas de mi ciudad, al ser un libro que también habla de fantasmas, pues no quería dejar de lado esa referencia que, pues para mí el trabajo de Juan Rulfo, tanto Pedro Páramo como Llano en Llamas, pues ha sido de mucha influencia para mi obra, ¿no? O sea, yo leí Llano en Llamas en particular desde muy chico, y todas las historias como que sí me dejaron una marca, ¿no? Hacia mi propio trabajo, hacia cómo cuenta él la vida rural, cómo la va narrando a través de sus textos, y cómo te hace, cómo recrea todo ese México post-revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, para mí Juan Rulfo fue una gran influencia, y pues bueno, sí quería dejar esa referencia. Y en cuanto a el otro comentario que hace Pepe, también por acá por el chat, que dice, en Fantasmas de mi ciudad se nota un nuevo sistema de paleta de color. ¿Esto es para ti una evolución de estilo o es algo totalmente específico a la obra? Fíjate que, bueno, respondiendo a ese comentario, a esa pregunta, en particular, los fantasmas de mi ciudad, fíjate que exploré una técnica que, si bien ya la había utilizado y ya la había aplicado en algunos trabajos como personales y quizá en algunos trabajos por encargo, que es el de la acuarela, ¿no? La combinación de la acuarela con la tinta china, con la plumilla y el pincel en tinta china. Es una técnica de dibujo y una técnica de gráfica que nunca había aplicado en otros libros, ¿no? Entonces creo que esta evolución, digamos, como de color, de paleta de color, de texturas, creo que la fui descubriendo gracias a explorar un poquito más la acuarela, ¿no? Fíjate que uno de los referentes que tuve para poder hacer este cómic, y como de las influencias que tomé en cuanto a la acuarela en el cómic, fue un autor italiano que se llama Gippi, que por ahí tiene, bueno, varias obras, pero uno de los libros que se llama Una historia, que también trabaja él con acuarelas, me ayudó como mucho en la parte de la inspiración. También, digo, el trabajo de Nicolás de Crecy también me inspiró bastante para poder, pues bueno, no sé, tener una referencia hacia el uso de la acuarela. De hecho, fíjate que una de las anécdotas que tengo al hacer este libro es que fui el año pasado, fui a Angoulême, al Festival del Cómic en Angoulême, y ahí pude platicar con Gippi, ¿no? Y pues le enseñé algunas de estas páginas todavía como en proceso, ¿no? de producción, y le pedí como algunos consejos de cómo utilizar la acuarela, y sí, como que bien amable y bien buena onda, me dio algunos consejos ahí como de acuarela, ¿no? Entonces, para mí, bueno, fue una gran experiencia poder platicar con él un ratito y poder tener como algunos consejos para pues, mejorar mi propio trabajo, y también pues el hecho de enseñarle mis acuarelas, pues fue para mí, digo, fue un gran honor, ¿no? Poder enseñarle este trabajo a él. Pero sí, creo que me gusta mucho explorar diferentes técnicas y diferentes maneras de abordar el cómic. Digo, por ejemplo, entre este trabajo y el previo que les mostré, el de Encuentro en la Tormenta, pues sí hay un cambio bastante visible, ¿no? Entre la paleta de color, las texturas,
el cómo abordo quizá el trazo, me parece que el estilo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, sigo utilizando el mismo estilo porque creo que el estilo es una firma personal que no puedes dejar, pero sí los acabados, ¿no? Los acabados de texturas, de colores, de tipo, inclusive de tipo de papel en el que trabajas, pues sí le va dando un sello diferente a cada una de mis obras, ¿no? Sí, es seguro que ya como con esto es una maduración de un nuevo paso que le diste a tu trabajo como a tu talento, ¿no? Yo también me hace pensar esta técnica como la que está muy cerca de lo que está haciendo Tony Sandoval también, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Sí, bueno, me parece que Tony Sandoval siempre ha sido una gran influencia para mi trabajo, tanto Tony Sandoval como Patricio BTO. Yo, por ejemplo, siempre menciono que, pues cuando, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Cuando empecé a hacer cómics, me acerqué mucho tanto al trabajo de Taller del Perro, ¿no? De este grupo de ilustradores y autores de cómic que hacían cómic en México. Y en ese entonces, pues también Patricio Beteo y Tony Sandoval, pues se iban como juntando al grupo, ¿no? Eran de los más jóvenes de esa generación. Yo soy todavía más joven que Patricio Beteo y que Tony Sandoval, pero creo que siempre fueron como grandes referentes desde que empecé a trabajar, ¿no? Desde que empecé a hacer cómic. Ellos dos en particular siempre fueron como bien, o sea, siempre fueron como un referente que yo veía y que me gustaba mucho su estilo y que quería como seguir un camino muy similar a lo que hacían ellos, ¿no? O sea, me gustaba muchísimo su trabajo y creo que toda esa mezcla de gustos por el trabajo de esos autores como que fue haciendo que yo tomara mi propio estilo, ¿no? También, por ejemplo, en ese entonces, hablando de autores que me influenciaban mucho, otro de los autores no nacionales, pero que me gustaba mucho fue Mike Mignola, ¿no? O sea, ya un autor de otro lado, país, sí. de otro país, que también se ve mucho reflejado en el Maizo, por ejemplo, y que de pronto me han hecho como comentarios de eso, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí hay un estilo muy similar a lo que hace Mike Mignola, ¿no? Que también, pues, fue una gran influencia en su momento, ¿no? Sí, sí, pues ya vamos casi por el final, ¿no? Nos queda por unos 5 minutos por la media hora. Uh-huh. Sí, por ejemplo, aquí Pepe me hace una pregunta, no sé si quieres que nos veas. Dice, ¿existe algún proyecto que tú en lo personal calificarías como tu mejor sueño posible? Es una gran pregunta, fíjate que es una muy buena pregunta que ahora justamente la estaba como reflexionando, pensando cuál sería como un proyecto que yo pudiera hacer sin necesidad de, pues de a lo mejor estar pensando en que pudiera caber ese proyecto en una editorial o sin el hecho de tener que venderlo a algún cliente en particular. Es una gran pregunta. Fíjate que yo creo que afortunadamente hasta el momento, creo que todos los libros que he publicado pues han sido historias que yo he querido hacer en ese momento, ¿no? O sea, son historias que en ese momento para mí son de algún tema que para mí me inquieta en ese momento, o que es un tema que me parece interesante o que yo quiero abordar, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, no sé, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto estoy desarrollando un proyecto recientemente que tiene que ver con un tema histórico. Es un proyecto que, voy a cerrar un poquito mi pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir. Sí, es un proyecto histórico. Fíjate que sí, desde hace mucho tiempo he tenido ganas como de abordar un tema que tenga que ver con la historia. Tengo un trabajo precedente que tiene que ver justamente con la historia, que se llama Grito de Victoria, que es un libro sobre el movimiento estudiantil del 71.
Y bueno, este otro libro también, el de, bueno, el que mencionabas hace un momento, Pepe, de En busca de una voz, que también tiene que ver con el movimiento estudiantil de 68, pero quiero hacer un proyecto que vaya un poquito más atrás, ¿no? Y un trabajo que estoy recientemente desarrollando que me gustaría hacer es un proyecto sobre el Maximato. Es un poquito también hablando de Juan Rulfo, que habla sobre los cristeros, ¿no? Y sobre la guerra cristera. Me gustaría abordar esos temas que pasaban como en toda esa época de la post-revolución, ¿no? De la época después de la revolución, cuando todavía había un gran caos en México en la política y que no había como todavía una definición y empezaron a surgir los partidos políticos, en particular empezó a surgir el Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el PRI, pero me parece que era una época bien interesante de México, que no se ha abordado tanto en el cómic, y que, pues bueno, para mí sería un proyecto que me gustaría desarrollar quizá a largo plazo, ¿no? Y que bueno, que de por sí ya lo estoy como planeando a manera de proyecto, ¿no? Pero bueno, creo que ese sería como un sueño posible, poder hacer un proyecto de cómic histórico, ¿no? Pero como teniendo el tiempo necesario, como lo que decía hace un momento Eric, no sé, desarrollarlo durante unos 3, 4 años, quizá unos 5 años, poder desarrollar ese trabajo con toda la calma posible y poder tener como el tiempo así necesario para poder documentar todo y poder desarrollar como cada una de las viñetas con esa pulcritud, ¿no? Que, por ejemplo, trabajos como el de... El histórico es muy complicado y además como deja poca libertad al arte, así, o sea, a la libertad artística, ¿no? Porque pues tienes que relatar, tienes que hacer una búsqueda de sitio, o sea, es mucha investigación que hay que hacer y al final es un retrato que pues muchos te van a criticar si tú sales de las márgenes, ¿no? Buenas tardes. Saludos. Algunas personas. Ya salieron en el streaming. Sí, Bueno. Sí. La verdad es que es mucha chamba. La verdad es que es mucho trabajo un cómic histórico. Es un gran trabajo, porque sí, como dices, tienes que, pues, investigar muy bien para no caer en falsedades, ¿no? Y para no caer en cosas que no son ciertas. Tienes inclusive que tener, por ejemplo, una asesoría de un trabajo, ¿no? De un historiador, una asesoría de gente especializada en los temas. Por ejemplo, uno de los libros históricos que me gusta mucho y que, bueno, recomendaría mucho a los lectores, por si no la conocen, es Los Surcos del Azar, de Paco Roca. No sé si por ahí de Astiberri, no sé si por ahí lo tengan ustedes. Que bueno, es una novela gráfica que habla sobre la 9, ¿no? Que es este regimiento de soldados españoles que tuvieron que escapar de España debido al fascismo y que en algún punto tienen que liberar, justo ese, ¿no? Que tienen que liberar París del fascismo, ¿no? Es una historia bien interesante y que, bueno, escuchando cómo la desarrolló Paco Roca, tuvo que tener asesoría también de historiadores y tuvo que hacer un trabajo muy exhaustivo de documentación y de recopilación de datos históricos muy puntual, ¿no? De hecho, una de las frases que me gusta mucho de Paco Roca cuando lo escucho hablar y cuando escucho entrevistas que le hacen es que él dice que él hace cómics para aprender sobre temas, ¿no? Y es una cosa que a mí me pasa mucho, que de pronto me gusta mucho también hacer cómics para aprender de temas, ¿no? De aprender de cosas históricas, de cosas que pasaron en algún momento o cosas que están sucediendo en este momento. A mí me ha servido mucho el hecho de hacer cómics justamente para aprender, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante que
a mí me parece que el proceso de documentación para hacer un cómic es uno de los placeres, digamos, que existen, porque puedes tener ese contacto justamente con los documentos, puedes tener contacto con las fuentes vivas, con las fuentes que te van a dar esa información para tú después desarrollar. ¿No? Es un trabajo tanto como de detectivo, como como haciendo una maestría, ¿no? Así perfeccionándote y juntando todos los detalles para que tengas más elementos y más consistencia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es un trabajo de como si hicieras una tesis, ¿no? De doctoral o sí, porque un trabajo. Muchas veces uno piensa que ya sabe mucho, pero al final quiere escribir un libro, un cómic, pero pues su trabajo, su conocimiento, el que le ha hecho el sistema, la sociedad, o el que se ha hecho creciendo, todavía no está completa, le puede faltar 2, 3 detalles que a un libro pues van a hacer toda la diferencia de otros. Exacto. Sí, es bien interesante. Además, otra cosa bien interesante es tratar de elegir un tema que sea también interesante para el público y además encontrarle otro enfoque, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ahora hablando de la guerra cristera y del maximato y de la época postrevolucionaria, quizá ya haya no gráficos, no novelas gráficas, pero quizá hay mucha documentación y muchos libros sobre el mismo tema. El reto está en cómo cuentas esa historia desde otra perspectiva y cómo encuentras quizá información de la que no se ha hablado tanto, que es un poquito también lo que me pasó con Grito de Victoria, que es este otro libro que habla sobre movimientos estudiantiles de los años 70. Lo tengo por acá. Sí. Y de pronto también yo me enfrenté a que había mucha información sobre el 68, pero no había tanta información sobre el 10 de junio del 71. Entonces, para mí fue bastante interesante ir descubriendo e ir rastreando pistas e información sobre ese periodo de la historia de México y tratar de traducirlo a la gráfica, ¿no? Entonces, me parece que el proceso de creación de un cómic histórico, como te decía hace un momento, es bien enriquecedor, ¿no? Me apasiona mucho eso de poder ir como rascando y rastreando información y al final presentarlo en mi propio trabajo. Y también me ha dado muchas satisfacciones porque a final de cuentas en algunos lugares ha servido como material didáctico, ¿no? Para enseñanza de algún tema, ¿no? En lo particular. Por ejemplo, he tenido mucho contacto con la Universidad de Zacatecas, que ha utilizado justamente Grito de Victoria para presentarla a sus alumnos, ¿no? A sus alumnos de historia, ¿no? Y hablarles de este periodo de la Guerra Sucia, y Sí. de la guerrilla en los años 70, de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, a sus alumnos. Entonces, pues bueno, para mí ha sido aparte como un buen libro así un libro de cómics que sea como esto de Grito de Victoria, que está bien fomentado y bien desarrollado e investigado, pues empezar a ser como ya una base de datos interesante para estar las escuelas, ¿no? Y para que la gente tenga como mejor acceso a lo que no está, lo que todos sabemos, pero no está dicho porque pues hay muchos eventos que ya pocos están hablando todavía. Sí, exacto. Bueno, sí. Ya una última palabra. Ya Pepe está haciendo su labor de venta, entonces estamos los dos. A mí me parece bien importante que justamente hagan esa pues, labor de venta en todo momento, como lo repetí lo decía hace un momento y lo vuelvo a repetir ahora.
pues creo que Global Comics sigue siendo un punto bien importante para el cómic, sobre todo para nosotros como autores nacionales, es un punto de referencia. Ojalá que cuando ya se puedan volver a hacer eventos presenciales, ¿no? Presentaciones del libro ya en físico. O sea, yo pienso que podemos, no es prohibido actualmente, pero... Mientras no cambie el semáforo. Sí, estamos en qué, se me perdió la cuenta, estamos en naranja, ¿no? Según yo, amarillo, pero creo que hace poquito acabo de ver que regresamos a naranja, entonces ya no, también yo ya me perdí de qué color estamos, pero pues ojalá se pueda... Ya tengo, me da como esto de vértigo, ¿no? Como estás... de tomar tontas, que nos ponen tontas colores, venir, subir, bajar y todo esto, ya estoy todo mareado. La primera presentación es contigo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, ya habrá chance de presentar los fantasmas de mi ciudad, porque pues sí, siempre es bien interesante e importante poder tener ese contacto con la gente y, bueno, saber qué es lo que opina de los libros. Y bueno, pues nada, yo quisiera justamente pues seguir invitando a la gente a que sigan visitando Global Comics, a que puedan conocer mi trabajo, ¿no? Ahí lo van a encontrar tanto en la tienda de Global Comics Online como pues en la tienda física y en la Roma. Y pues muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Estuvo súper chida la plática. Hablamos un poquito de cada uno de mis libros y creo que eso está bastante chido. Sí, no, pues es un placer de cualquier modo practicar contigo y compartir toda esta conciencia que tienes tú de la historia, ¿no? Sobre tu procedimiento, sobre lo que tu experiencia. Aquí estamos en la página de Global Comics. Ya ves que te pusimos en buen sitio, apareces primero con nuevos títulos y cortometrajes, ¿no? Sí. No, un honor aparecer junto con Hugo Pratt y con Alex Herrerías, que también es un gran colega. Su obra, El Camino, me agredió mucho, agradecer, ¿no? Muchísimo. Sí, a mí también, la verdad es que Alex Herrerías es uno de los grandes autores mexicanos, y me parece que de Un Camino de Leyenda es su primer novela gráfica, si no estoy equivocado, que ha hecho otros cómics por ahí, pero así como libro, también es muy recomendable, de verdad que, sí, totalmente. Hugo Pratt con su corto maltés, pues ya es un gran clásico, ya la gente ya lo conocerá. Pero ya no es como corto, esto no es de Hugo Pratt, son de los nuevos. Okay. Sí, no, pues si no lo tendría en nuevos títulos. Ya, pues ahí está. Pues miren, las recomendaciones de novedades están ahí para que puedan verlas. Y yo espero darme pronto una vuelta también a Global Comics para conseguir los libros que no he podido conseguir durante estos... Si quieres, pasa, los mandamos, no hay problema. Muy bien. Sí, voy a checar la página y voy a ver por ahí qué me falta. Bueno, seguramente muchas cosas, porque aún ya hemos juntado un buen de obras nuevas. Bueno, Augusto, fue un gran gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Estuvimos en Global Comics, en Roma, sobre San Luis Potosí. No olviden de checar nuestra página globalcomics.com.mx, de hacer los pedidos, las compras que quieren. Todo llega en menos de 2 horas. No, perdón, 2-3 días. Ojalá. Estaré bien en 2 horas. 2 horas ya, está instantáneamente. No inventaron todavía un microondas para hacer los mundos inmediatos, ¿no? Ándale, por teletransportación.
Teletransport. Sí, exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo Mora, Pepe. Bueno, mucho. Ya nos vemos pronto. Estuvimos en Global Comics de nuevo. Eso fue una grande entrevista. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.